Este video va a estar complicado porque hay gente que se va a sentir tocada que vive acá. Pero bueno, mientras no se mencione nombres, yo creo que nadie me va a venir a buscar. Ambientes laborales peligrosos, del que, bueno, si venís a Japón no te conviene entrar, o por lo menos tenés que intentar evitarlo. Especialmente si sos latino que quiere venir a Japón a trabajar. Bueno, el primer caso es un caso que conozco desde hace muchos años, básicamente que desde que llegué a Japón. Es un ambiente laboral en el que primero quiero explicarles un poquito el contexto, ¿no? Imagínense algunas ciudades pero apenas un poco alejadas de lo que son las grandes ciudades como Tokio, Osaka. Bueno, que también en zonas rurales hay muchos casos, son casos de fábricas. Fábricas con muchos latinoamericanos. Y de estos latinoamericanos, lo que más hay son casos de brasileros. O sea, fábricas rurales en las que hay muchos brasileros que trabajan. Este es un ambiente en el que si no sos brasilero, no es muy recomendable entrar a trabajar. Son ambientes en el que muchos brasileros entran a un ambiente laboral del cual les es cómodo, es un trabajo que es muy simple, repetitivo, alguien les enseña en portugués, les dice cómo hacer el trabajo y ya está, no tienen que aprender el idioma, hacen todos los días lo mismo. Si hay algo que quieran comunicar a un superior, siempre hay algún compañero de trabajo que sabe hablar japonés y portugués y ya está. Básicamente pueden realizar toda su vida sin aprender una palabra en japonés. ¿Y ahí qué pasa? Que cuando se llega un latinoamericano no brasilero, le va a suceder que va a quedar excluido, primero de armar fraternidad con los compañeros de trabajo, y por otro lado, los compañeros brasileros pueden crear algún conflicto, alguna micro conspiración ante esos compañeros, o empezando de cosas simples. Hoy toca hacer un tipo de limpieza, bueno, a tratar de hacer que el argentino de alguna forma sea el que más limpie para que nosotros limpiemos menos, o armar algunas de esas. Por eso son muchos los casos que tengo de familiares, conocidos o amigos que han trabajado en fábricas con muchos brasileros y hayan terminado aprendiendo portugués en lugar de japonés. O sea, saben hablar portugués fluido y es lo que aprendió a hablar en Japón, hablar portugués. Es increíble. Pero lamentablemente son muchos los casos de esos. Y a ver, por otro lado, el tema del ambiente de trabajos de fábrica, el problema que tiene, por lo menos, no sé hoy en día, si hay gente de Working Holiday puede ser diferente, pero por lo menos cuando yo llegué a Japón, la mayoría de las personas eran personas que no estaban necesariamente interesadas en lo que es la cultura japonesa, eran por ahí familiares de gente Nikkei o eran Nikkei, relación con parientes japoneses, y eran personas que por ahí no estaban en la mejor situación económica en su país y se fueron al primer país que tenían oportunidad de irse, que era Japón, porque justamente tenía vínculos familiares con el país. Pero son personas que uno llega y en el horario de descanso están escuchando música de su país, si hablan de algo, hablan de las noticias de su país. O sea, es gente que no tiene interés en tener vínculos culturales con Japón. Y lo malo de eso es que, a ver, una de las partes más importantes, en mi opinión, al venir y viajar a Japón para vivir y trabajar, es alimentarte de lo que es la cultura de este país, que es un país muy rico en cultura, pero este era un grupo de gente que no, en lo absoluto. No es una crítica negativa necesariamente, cada uno consume el arte que quiere, por así decir. Pero al haber esa falta de interés en la cultura, como que me parece que no hay ningún aporte para una persona recién llegada que por ahí está interesada en aprender de la cultura, de ser parte de lo que es ser un ciudadano de Japón. Y de los tipos de fábricas que se puede llegar a conseguir trabajo, el que más fácil se consigue son las fábricas de bento, que vendría a ser las bandejas de comidas hechas que se venden en convenience, o sea, en los Family Mart, 7-Eleven, Lawson. Es el ambiente en el que el peor pagado
y es el ambiente en el que la calidad humana por ahí no sea la mejor. Además puede ser en la que más te exploten en cuanto a horarios, pero bueno, a veces tiene la comodidad de que te puedan dar techo, pero realmente son ambientes que he conocido mucha gente que ha trabajado en ese tipo de ambientes y la verdad ha llegado a casi adquirir problemas psicológicos por el ambiente laboral. Así que ese es un ambiente que realmente diría que a mucha gente que trate de evitarlo. Ahí es como el último recurso. Pero claro, no todos los ambientes de fábrica son malos, no todos los trabajos de fábrica son malos, pero sí son ambientes en el que olvídate de aprender japonés, porque justamente son los trabajos más fáciles que se pueden conseguir sin saber el idioma. Hay mucha gente que seguramente me dirán, Naka, no me importa, quiero conseguir trabajo donde puedo. No tengo idea, chicos. O sea, he conocido una vez de nombre una agencia de contratistas porque una vez me había preguntado hace años y había pasado el nombre y esa persona me dijo que otras personas se la habían pasado, pero que tenían muy mala fama de que son explotadores, y después esa persona entró a trabajar igualmente y como que se desesperó por conseguir otro trabajo porque sí la pasó muy mal. Pero no, gente, perdón, no me pregunten si quieren conseguir trabajos en Japón. Lo único que puedo recomendar es Craigslist y Gaijin Pot. Pero ¿cuál es el problema de estos? Que claro, por ahí no son trabajos muy estables, pero algo se encuentra. La gente de Tokio es de los lugares que más busca, y al fin y al cabo, si es un ambiente malo, peligroso, lo que sea, son ambientes que uno puede escaparse fácil. En el ambiente de fábrica por ahí no es tan fácil, porque normalmente cuando tenemos un trabajo de una fábrica, usualmente ya entramos medio con un contrato, y además entramos a esa fábrica porque ya nos instalamos cerca de esa fábrica. Y no siempre vamos a tener una fábrica cerca al lado para estar eligiendo y cambiar de fábrica todas las semanas. Es un poco diferente el ambiente. En estas páginas como que ya podemos tantear, o en un día, y al día siguiente por ahí no ir más. En la fábrica como que vas y decís, bueno, ¿cuándo empezás? ¿Mañana? Dale. Y ya es un poco más difícil salirse. Por eso, si vienen a Japón por Working Holiday, lo que sea, traten de evitar zonas que ni les suene el nombre, porque pueden terminar en medio del campo, en las montañas, y uno dice, pero quiero ir a Japón, quiero ir a Japón. A ver, si están muy interesados en tener una vida tranquila en el campo donde no haya absolutamente nada, está bárbaro, pero normalmente los jóvenes que quieren conocer Japón y quieren tener un poco del ambiente tokiota, ¿no? Seguramente. Traten de evitar zonas raras, porque es donde van a estar más atrapados a ciertos trabajos. Tengo conocidos también que, por ejemplo, vivían en Tokio, pero se iban de trabajo de temporada 1 o 2 meses al campo, para hacer trabajo de campo. Y ahí sí que conocieron el método de trabajo japonés, porque trabajaban desde que salía el sol hasta que caía el sol, en campo sin días de descanso, porque claro, eran trabajos de campo en el que literal era la temporada, es trabajar duro todos esos días, y esa gente, los dueños, el resto del año básicamente no hacen nada. Pero claro, en el tiempo que no hacen nada, vos no vas a cobrar, vos tenés que volverte de la ciudad que viniste. O sea, son trabajos de corto plazo, muy explotados, y en el que por ahí no ganan tan bien que digamos, porque más bien son sueldos un poquito más adaptados a esas regiones de campo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es muy típico encontrar trabajadores vietnamitas, ¿no? Además y no tanto latinos, pero como que hay muchos latinos como que se están metiendo en ese ambiente. Por otro lado, yo muchas veces pienso, ¿cómo ser feliz en Japón? Primero es, en lo posible, no entrar en el sistema laboral japonés, lo cual es muy complicado, ¿no? Especialmente, bueno, para un working holiday, una persona sin estudios que no sabe el idioma, es difícil que consiga un trabajo de oficina, ¿no? Porque los trabajos de oficina son por ahí un poco administrativos, se tiene que manejar el idioma, leer, escribir y todo eso. Pero sí, en cierta forma lo que es el ambiente laboral del sistema laboral japonés es bastante heavy, es muy pesado. El shock cultural ahí es muy fuerte. Pero bueno, diría, ¿hay que evitarlo?
No conozco la suficiente gente que trabaje en esos ambientes, pero la mayoría de los japoneses que conozco que trabajan en ese tipo de trabajos como que son personas muy estresadas. A ver, que Japón tiene la fama, ¿no?, de ser un país en el que los oficinistas son muy estresados. No digo necesariamente que lo eviten, pero solamente lo voy a mencionar, lo que es el de profesor de inglés. No profesor de inglés de escuela, sino que el más común, que muchos amigos míos tienen trabajo de eso, es profesor de inglés en guarderías, ¿no? Guarderías de niños chicos. Ahí como que no te piden títulos, muchos de Working Holiday pueden entrar porque simplemente con que sepan hablar inglés está bien, porque básicamente lo que quieren es que los chicos chiquitos tengan a un profesor que les hable en inglés constantemente, ¿no? Y el hecho es que en este ambiente, si bien no es tan malo, no es muy bien pago. Son trabajos en el que hay un sueldo muy básico, muy mínimo. Bueno, que tengo un amigo que odia el trabajo por la jefa, pero bueno, a ver, eso es ya problema de buena suerte y mala suerte con cada uno, ¿no? Para el Working Holiday, si es para empezar algo, tener algo mínimo, buscar trabajo de profesor de inglés en guarderías, pero tienen que saber bien inglés, aunque no nativo, no necesitan tampoco tener el nivel titulado. ¿Qué? Que el latino no sabía nada de inglés cuando entró en Chaco. Es verdad, es un hijo de puta. Sí, era también profesor de francés incluso. Sí. Y entró en el autobús. Sí. Para las personas que no saben nada del idioma, no saben nada de la cultura y llegan en pelotas a Japón, traten en lo posible evitar trabajar para latinos. Es muy importante que tengan esto en cuenta, por lo menos tengan el cuidado mínimo. Y más si son latinos y fuera, alejado de las ciudades. Porque lamentablemente hay mucha gente que está acostumbrada a ver latinos que buscan trabajo como si fuesen ratas de laboratorio, ¿no? Como que dicen que uno los ve pasar y decir, bueno, pasa, después se va a ir, y te explotan de la forma que más puedan, porque además saben que sos una persona muy vulnerable, que no sabe cómo es el país, que no sabe de la cultura, que no sabe de leyes, que no sabe de derechos, que no sabe cómo reclamar derechos. Y por lo tanto, como que abusan un poco del conocimiento que ellos tengan más que vos. Durante la pandemia, no voy a dar nombres, pero también hubo casos de chicos que estaban varados y que también fueron como medio explotados. Así que si vienen a Japón, en lo posible traten de evitar de trabajar para latinos. Obviamente no puedo decir que todos sean así, pero es mejor evitar en lo posible. Así que bueno, eso. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al foro tu vecino. Chao. Me van a matar.